Hoy vamos a hacer una intro bastante fácil, bastante sencilla, pero seria, a la moneda bizantina, de la misma manera que hicimos en la intro a la moneda republicana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este video lo empecé a grabar hace como 20 días, sin embargo, como suele ser mi costumbre, se me hizo demasiado extenso y por eso tuve que retrasar la publicación. Sin embargo, mi idea ahora fue dividirlo en dos partes, porque básicamente la numismática y la historia monetaria bizantina, al igual que lo hicimos con la moneda romana, con la moneda griega, etc., la podemos dividir también en varios periodos. Yo diría que en 7 periodos. Bueno, en esta primera parte vamos a ver los 3 primeros periodos. Cada uno de estos periodos se puede caracterizar no solamente por ciertas características políticas, culturales y sociales, sino también por una historia monetaria propia, es decir, por un sistema monetario, podríamos decir. En estos 3 primeros periodos, que son el periodo temprano, el periodo de la dinastía de Heraclio y el periodo de la controversia iconoclasta, que lo vamos a ver justamente separado en estos 3 periodos, este primer video, cada periodo va a tener justamente, como les digo, sus propias características, su propio sistema monetario también. Así, en el periodo temprano vamos a ver que hay una pervivencia del sistema monetario del Bajo Imperio Romano en lo que hace al oro y la plata, pero el periodo se va a abrir con la reforma monetaria del bronce que va a realizar Anastasio. El segundo periodo va a estar dominado por la figura de un emperador muy importante, que es Heraclio. Es el periodo de la dinastía de Heraclio. Y va a haber cambios. Por empezar, el sólido de oro va a seguir sin cambio en su metrología, pero sin embargo, Heraclio va a introducir una moneda de plata, una nueva moneda de plata circulante efectiva, el hexagrama, y al mismo tiempo el folis, la moneda de bronce, va a ser de un valor muy variable. Va a haber muchas reformas monetarias del folis, en contraste con la relativa estabilidad que había para la moneda de bronce en el periodo bizantino temprano. Y el tercer periodo que vamos a ver en el video de hoy, que es el de la controversia iconoclasta, se va a caracterizar por un contraste muy fuerte con el mundo islámico. Justamente es un periodo que, con los sucesores de Heraclio, se va a producir la expansión del Islam. Los bizantinos van a perder enormes territorios a manos de los musulmanes, pero al mismo tiempo no solamente van a quedar acorralados geográficamente, sino también que van a quedar acorralados ideológica y religiosamente, en el sentido de que el Islam cuestionaba mucho a los cristianos el tema de la adoración de las imágenes. Como respuesta a esta crítica teológica que hacen los musulmanes a los cristianos, va a surgir un movimiento religioso dentro del cristianismo bizantino, que es el de los iconoclastas, aquellos que condenan justamente la adoración de las imágenes. Y esto va a llegar a un periodo muy largo de enfrentamientos en que varios emperadores en extremo iconoclastas van a perseguir a los iconódulos, es decir, a los servidores, a los esclavos, digamos, a los adoradores de las imágenes, íconos. Dulos en griego quiere decir justamente esclavo o sirviente. Y fíjense que la moneda más característica de este periodo, además del sólido de oro, por supuesto, va a ser la introducción del miliaresion, que es nada menos que una versión bizantina del dirhem musulmán. Así que hasta en esto, Bizancio va a estar en contraste constante, en respuesta, en eco del mundo islámico. Y este periodo, digamos, en el cual Bizancio queda un poco recluido dentro de sus fronteras, menguadas, pero al mismo tiempo resiste y se consolida en su identidad religiosa y cultural, va a sentar la base para una futura expansión bajo la dinastía macedónica, que es lo que vamos a empezar viendo en el siguiente video, que va a ser la segunda y última parte de la historia monetaria bizantina. Antes que nada, digamos que las acuñaciones bizantinas comienzan con la reforma de Anastasio. Anastasio va a reformar solamente la moneda de bronce, con lo cual, en realidad, hay una continuidad casi perfecta en la moneda de oro y de plata, si bien la moneda de plata en época bizantina prácticamente no cumplió ninguna función importante en la época bizantina temprana, pero básicamente la moneda de oro y la moneda de plata no va a sufrir ningún cambio bajo Anastasio. De hecho, el sólido se va a mantener como moneda, digamos, del Imperio Bizantino hasta el año 1092, ¿sí? O sea, durante más de 500 años más. Con lo cual, digamos, no va a haber mucho cambio en la moneda de oro. Acá pueden ver un típico sólido bizantino, llamado también por los bizantinos nomisma, que quiere decir la moneda por excelencia, porque básicamente
esta moneda era la base de la economía bizantina y era la moneda que se usaba para todos los pagos importantes. Bueno, en anverso tenemos el busto de Anastasio con DN Anastasius PP Aug, es decir, Dominus Noster Anastasius Perpetuus Augustus, nuestro señor Anastasio Perpetuo Emperador, el busto con casco, lanza al hombro y escudo, busto acorazado además, visto de frente. Y en el reverso tenemos un resabio pagano, podríamos decir, porque tenemos a la Victoria, a la diosa Victoria, y este es un sólido de Anastasio del segundo tipo, porque la Victoria sostiene una cruz larga, delgada y que termina en un cristograma. Los primeros sólidos de Anastasio siguen con el estilo propiamente romano, podríamos decir, de una Victoria sosteniendo una cruz grande, ancha y muy enjollada. Y es un sólido obviamente de Constantinopla, que es la ceca con mucho, la ceca principal, la ceca imperial central. No se ve bien acá, la leyenda es Victoria Aug, con 3G, y no se ve bien acá, pero la oficina es la 10ª, que es una letra iota al final de la inscripción de anverso. Existen sémices, pero la fracción más común, y que va a tener especial importancia en Occidente, y que va a ser la base del sistema monetario temprano medieval en Occidente, es el trémisis, el tercio de sólido. Acá tienen también un tercio de sólido, o trémisis, de Anastasio, también de la ceca de Constantinopla, que también tienen a la Victoria, con Victoria Augustorum en el reverso. Una Victoria sosteniendo una guirnalda y un orbe crucífero. Sin embargo, lo que va a dar inicio a la historia monetaria bizantina va a ser la reforma del bronce de Anastasio. Hasta la época de Anastasio, digamos que a partir de la época ya de Arcadio y Honorio, Arcadio en Oriente, Honorio en Occidente, prácticamente la única moneda que pasa a circular es el llamado numus, que era una monedita de un peso promedio de menos de 1 gramo prácticamente, de bronce, y que dado que cada vez más la plata dejaba de tener función, sobre todo en las provincias orientales, 7.200 de estos numis, sabemos que para la época de Valentiniano III, en Occidente, 7.200 de estos numi hacían un sólido de oro. O sea que básicamente circulaba prácticamente cualquier cosa. Este es un numus de Teodosio II de la ceca de Alejandría, fíjense, con alea en el exergo y una crucecita. Y acá tienen un numus, para comparar, un numus occidental de Valentiniano III, justamente, de la ceca de Roma. Bueno, entonces para la época de este emperador, Valentiniano III, sabemos que el sólido circulaba a razón de 7.200 numi, es decir que se cambiaba cuando uno necesitaba hacer pequeñas transacciones cotidianas, que era completamente inapropiado pagar con moneda de oro, se cambiaba un sólido por 7.200 de estos numi. Bueno, probablemente en algún momento durante la segunda mitad del siglo V después de Cristo, en el reino vándalo del norte de África, alguien va a descubrir un gran tesoro de bronces, de monedas de bronce tamaño Dupont de Hoyas de la época de Vespasiano. Este tesoro incluía sobre todo monedas de Vespasiano y de Galba, etcétera, parece ser. Y estas monedas van a ser reselladas a buril, remarcadas, regrabadas a buril, con su valor en numi, 42 numi. Bueno, esto indica que el folis, inicialmente en Occidente, va a nacer en Occidente el folis, y va a tener un peso original más o menos de unos 11-12 gramos y un valor de 42 numi. Esto le va a dar la idea a Juan el Paflagonio, que era el Comes Sacrarum Largitionum, o sea, el ministro de Economía de Anastasio, de introducir una reforma monetaria. Esta reforma va a consistir en reajustar el peso y el valor del folis, que básicamente se va a reajustar a la baja, tanto una cosa como la otra, retarifando el folis en 40 numi, en lugar de 42 como valía en Occidente, y su peso en 1/3 de onza exactamente, es decir, 9,08 gramos. ¿Sí? Por eso el folis de Anastasio, el folis oriental, va a ser conocido en Occidente con el apodo de Terentianus, que no tiene nada que ver con Terencio, sino que es una corrupción de Terunquianus, es decir, Terunquiae, tercio de onza, justamente. Bueno, de esta manera los primeros folis de Anastasio son pequeñitos, son relativamente livianos, tienen un peso teórico de 9,08 gramos. Fíjense que es justamente el peso que tiene este ejemplar.
A pesar de que este ejemplar debió perder peso porque está bastante corroído. Pero estos folies, primera emisión de folies, que va a tener lugar en el año 498 de nuestra era, año de la reforma de Anastasio, son bastante escasos. Bueno, y en el reverso van a ver que a partir de ahora el folies va a tener la marca de valor que es la mu en griego, que es la M. Este es un folies de la oficina segunda, ven la letra B debajo de la letra M, y en el exergo dice con, o sea, la ceca es Constantinopla. Inicialmente solamente Constantinopla y Nicomedia van a operar acuñando monedas, y se va a acuñar sobre todo el folies y el medio folies, porque las demás denominaciones eran demasiado poco valiosas. Obviamente, como ahora el folies vale 40 numia, 180 de estos folies hacen un sólido. Sin embargo, la gente va a rechazar una moneda de tan alto valor que, por cierto, pesa muchísimo menos que los equivalentes 40 numia, porque como les dije, los numi pesan más o menos cerca de 1 gramo, un poquitito menos, así que esta moneda tendría que haber pesado no 9,08 gramos, sino debería haber pesado como 30 y pico de gramos, por lo menos, o 40. Con lo cual, en el año 512, Anastasio va a introducir un folies más pesado, que no llega a pesar lo que tendría que pesar, pero sí pesa arriba de 12 gramos, 14 gramos, 15 gramos más o menos, en lugar de 1/3 de onza. Y acá tienen un ejemplo, y fíjense cómo todo igual, pero básicamente esta moneda es posterior, porque es un folies de peso completo, de peso más pesado, de media onza más o menos, y tiene la marca de Constantinopla, oficina cuarta, y las estrellitas y cruz arriba son marcas de control de la emisión. Acá pueden ver otro ejemplar de estilo muy diferente, con una cabeza más pequeña, un busto más grande, etcétera, digamos. Pero básicamente es todo lo mismo. Este es de la oficina segunda, del mismo periodo. 512, la segunda reforma de Anastasio, a 518, la muerte de él. En adición se va a acuñar el medio folies, con la marca de valor capa, valor 20. Este es de la ceca de Constantinopla, oficina quinta. Estos no traen la marca de ceca, pero sí de oficina. Acá tienen otro ejemplar, en este caso también de la misma oficina, etc. El decanumium, que tiene la marca de valor iota, que sería el cuarto de folies, o valor 10 numi. También este es de Constantinopla, pero este es de Justiniano I, bastante posterior. Y finalmente el pentanumium, que tiene la marca de valor epsilon, que es justamente 5. Este es de Constantinopla y es de Justino I, el sucesor de Anastasio. Bueno, además de Constantinopla, con el tiempo, esta es de Constantinopla, de Justino I, con el tiempo se van a ir abriendo nuevas secas. Bueno, ya les dije que desde un principio ya opera Nicomedia. Acá tienen un folies de Justino I de Nicomedia. Fíjense, esta es una moneda bastante rara, es un folies del reinado conjunto, de los últimos meses del reinado de Justino I, con su sobrino Justiniano como asociado de Constantinopla. Con el tiempo se van a ir abriendo, como les digo, otras secas. Acá tienen folies de la primera serie de Justiniano, de Constantinopla, oficina primera, de Nicomedia, fíjense con la marca Nicm, o sea, Nicomedia, oficina segunda, la B, etcétera. Acá tienen un medio folies de Nicomedia. Fíjense, es igual al de Constantinopla, pero con Ni a cada lado de la cruz. Y bajo Justino, si bien esta moneda es de Justiniano, se va a abrir también la ceca de Antioquía. En este caso, en realidad, esta moneda es posterior al año 537 porque a principios del reinado de Justiniano, Antioquía va a sufrir un terrible terremoto y va a ser reconstruida por Justiniano y va a recibir un nuevo nombre que va a ser Ceúpolis, la ciudad de Dios, probablemente invocando a Dios para evitar nuevos terremotos, con lo cual, digamos, este es un folies previo a la reforma del año 539, que va a haber una nueva reforma del bronce, pero acuñado con posterioridad a ese terremoto y reconstrucción. Justamente acá pueden ver un medio folies de la misma emisión, con Ceup, o sea, abreviatura de Ceúpolis. El folies va a seguir siendo la moneda de bronce por excelencia durante muchos años, durante todo el periodo temprano bizantino. Sin embargo, para el año 538-539, el folies ya no va a dar el peso. Va a caer a los 12 gramos, etc. Y sobre todo, su valor va a caer con respecto al sólido. Mientras que oficialmente su valor era 180 foles por sólido, en la práctica
va a valer 210 folis el sólido. Con lo cual, Justiniano va a introducir una nueva reforma del bronce, mejorando el peso y la calidad del folis. Estos nuevos foles, foles es el plural de folis, recuérdenlo, se caracterizan por tener una tipología completamente diferente, como pueden ver. Ahora ya no tienen el busto de perfil de estilo romano que veíamos en los primeros foles, de Anastasio a Justiniano, sino que los foles, a partir del año 538-539, año 12 reinado de Justiniano, que es justamente el año que aparece en este folis, tienen este busto acorazado, con escudo, sosteniendo un orbe crucífero, con casco y con otra cruz del otro lado. Bueno, con el retrato además frontal, claramente. Con el tiempo, los sólidos de oro también se van a acuñar con esta misma tipología de anverso. Y en el reverso, seguimos teniendo la marca de valor, la Mi, pero ahora tenemos a cada lado de la marca de valor la fecha, anno 12 en este caso, que es el año de la Reforma. Este es un folis de Constantinopla de la oficina primera. Bueno, obviamente el reinado de Justiniano marca el apogeo máximo del Imperio Bizantino temprano, no solamente por la obra de legislación que va a hacer este emperador, por la obra arquitectónica que va a tener como mayor logro la construcción de la Catedral de Santa Sofía en Constantinopla, sino además, sobre todo, por la expansión territorial que va a vivir el Imperio Bizantino en estos años, conquistando prácticamente todo Occidente. Así que lo que vamos a tener ahora va a ser una impresionante expansión del sistema de secas, que va a incorporar secas también en Occidente, secas, bueno, en el reino vándalo, en el antiguo reino vándalo, la seca de Cartago, conquistado el reino vándalo en solo 9 meses por el general Belisario, y luego en toda Italia, conquistada por los generales Belisario también y por el general eunuco de origen persa bizantino Narcés, que van a conquistar el reino ostrogodo de Italia. Así que vamos a tener secas también en Italia, en Sicilia, en Italia Roma, Rávena, Perugia, Salona, seca de Constantina en Numidia e incluso también probablemente la seca de Cartagena en España. Así que esto va a incorporar un montón de nuevas secas en Occidente al Imperio Bizantino. Y una de estas secas va a ser Cartago, la seca de Túnez, del norte de la provincia romana de África, que había sido hasta entonces capital y perteneciente al reino vándalo, donde vimos que probablemente el folis nació. Y este es un folis de la seca de Cartago posreformado, como pueden ver, es decir, con el mismo tipo de la reforma. De hecho, es un folis de un año después de la Reforma. Fíjense que tiene la misma tipología que el folis que veíamos de Constantinopla, pero es del año 13. Y la seca es Car, es decir, Cartago. Y debajo de la M, o mejor dicho, debajo de la M, tienen la letra S. Esto no es una marca de la oficina secunda, sino que es la marca que indica que Cartago operó en una sola oficina. De ahí la S, justamente. Bueno, fíjense que con el tiempo también el folis reformado por Justiniano va a ir cayendo de peso. Este es un folis del año 32 y ya pesa como los viejos, unos 15 gramos y medio más o menos, en lugar de los 20 y pico gramos que pesan los primeros folis por reformado. Fíjense, año 32, Constantinopla, oficina quinta, y ya el peso cayó mucho. Acá pueden ver otro, este todavía mantiene un poco más de peso, 1863, y es un poco anterior. Este es de la seca de Nicomedia y es del año 24, es decir, acá pueden ver que la caída de peso fue gradual. Finalmente, acá pueden ver un folis, miren qué linda pátina, qué simpática, verde agua sobre marrón, de la seca de Ceúpolis. Este es un folis que pesa 18,04 gramos, todavía mantiene cierto peso y es del año 31. Fíjense, oficina quinta y abajo Ceup. Cosa notable, no todas las secas acuñaron las mismas denominaciones. Algunas provincias, algunas regiones y algunas secas tienen sistemas monetarios propios. Por ejemplo, en Tesalónica, la seca, digamos, que servía a la zona de Macedonia, sobre todo de Grecia, la unidad monetaria no va a ser un folis de 40 numias, sino una pieza de 16 numi. O sea, iota stigma. Y acá tienen una pieza de 16 numi con la marca de valor en reverso de la seca de Tesalónica, que es la única seca que acuñó esta denominación.
Acá pueden ver otra similar con distinta marca de control. Concretamente, además, fíjense, existe la mitad de esa denominación, que es el 8 Numi, con la marca de valor ETA, que equivale a 8. Justamente estas monedas solamente, como entenderán ustedes, son de la ceca de Tesalónica. Fíjense que la reforma va a afectar a las demás denominaciones también. Este es un medio folis de la ceca de Constantinopla, año 12, año de la reforma. Acá tienen un medio folis de Nicomedia, año 30. Y acá tienen un medio de Cícico. Fíjense qué interesante en esta, que es del año 22, la capa, la letra K, que es la marca de valor medio folis, sirve para formar la ceca, porque dice capa YZ, o sea, QZ, que es al mismo tiempo la marca de valor y la marca de la ceca Cícico. Bueno, acá tienen un decanumium posreformado también, de la ceca de Theúpolis, año 26. Miren cómo se escribe el 26, XX y esa especie de gancho. Y acá pueden ver distintos pentanumia. El pentanumium tiene la característica de que va a tener más libertad en su tipología. También van a existir pentanumi con monogramas, como es este caso de Justiniano, o con cristogramas, como en este caso de Justino, un pentanumium de Nicomedia, oficina quinta. Bueno, en sí no vamos a tener muchos cambios en el sistema monetario bizantino temprano. El folis va a seguir siendo, bajo los sucesores de Justiniano, va a seguir siendo la moneda de bronce por excelencia, la unidad monetaria de bronce. Acá tienen uno de su sucesor, su sobrino y sucesor, Justino, que como este emperador estaba loco, básicamente, quien va efectivamente a gobernar va a ser su esposa, Sofía. Y en sus monedas, ambos emperadores, en las monedas de bronce, ambos emperadores suelen aparecer juntos, como en este folis de la ceca de Constantinopla, oficina cuarta del año 11. Acá pueden ver otro, miren, con pátina turquesa, de la ceca de Nicomedia, mismo año, oficina segunda. Acá pueden ver un folis del mismo tipo, si bien los folis de Theúpolis, es decir, de Antioquía, suelen tener diferencias. Fíjense, acá, en lugar de aparecer cada emperador con un cetro, aparecen los emperadores sosteniendo cruces y sostienen entre ambos una cruz grande. Esto es característico de la ceca de Theúpolis, Antioquía, y este folis es realmente enorme. Probablemente esté sobreacuñado sobre algún folis anterior que fue martillado hasta eliminar las trazas del tipo anterior. Esta es de Theúpolis, año 7, oficina tercera. Comparativamente, acá tienen el medio folis de la misma emisión de Theúpolis y es mucho más chiquitito. Este es del año 10. Bueno, para esta época la ceca de Tesalónica va a adaptarse al sistema monetario propio del resto del imperio. No así la de Alejandría, que va a continuar acuñando denominaciones propias de Alejandría para la provincia de Egipto. Acá pueden ver también algunos pequeños bronces occidentales de Justino, del reinado de Justino II. Acá tienen, por ejemplo, un pentanumium de Rávena. Acá pueden ver algunos foles, que básicamente no hay mucho cambio, digamos, en esta moneda, acuñados bajo los sucesores de Justiniano. Ya vimos los de Justino II, y acá tenemos uno de Tiberio II Constantino, de Constantinopla, año 6. 579 a 580. Constantinopla, oficina primero, con Cona en exergo. Tiberio Constantino, fíjense, se caracteriza por tener ese retrato generalmente consular en las cecas principales, con el mapa y el cetro con cabeza de águila y la corona con pendilia, etcétera, y el manto consular. Y este es del mismo año, pero de la ceca de Nicomedia. Una peculiaridad de este reinado es que va a introducir una nueva denominación, que es el folis de 30 numia o 3/4 de folis. Denominación que se caracteriza por tener, además de este busto de frente, sin cetro, sin mapa, sin ningún aditamento, tener obviamente la marca de valor 30, que se da en latín, como pueden ver. Este es de Constantinopla, pero hay de otras cecas también. Otras denominaciones misceláneas del periodo bizantino temprano son los sólidos de peso reducido, de 23, 22, 21 y sobre todo 20 silicuas, acuñadas bajo Justiniano I y sus sucesores inmediatos, Justino II,
Tiberio II Constantino y Mauricio Tiberio. La función de estas monedas todavía no está bien determinada. Bueno, el periodo bizantino temprano cierra con los reinados de Mauricio Tiberio, 582 a 602, y su asesino y sucesor Focas. Bueno, acá tienen un folis de Mauricio Tiberio, excelente emperador. Mauricio Tiberio ayudó a Cosroes II en su guerra sucesoria dinástica, gran emperador persa, sasánida, en su guerra dinástica contra sus rivales, y por eso tuvo una alianza muy valiosa y muy útil con los persas, lo cual le brindó gran seguridad al imperio bizantino por estos años. Con lo cual, el principal enemigo de los bizantinos en estos años va a estar Pacífico, va a estar de hecho aliado con los propios bizantinos. Sin embargo, Mauricio, de quien vemos acá un folis de la ceca de Cícico, año 9, va a enfrentar la usurpación de un enemigo, de un rival, podríamos decir, de un militar de origen semibárbaro, que va a ser Focas. Bueno, acá estamos viendo los últimos foles de Mauricio. Acá tenemos uno de la ceca de Feúpolis, año 2, y acá uno de estilo más típico de la misma ceca, del año 8. Bueno, fíjense que esta tipología, justamente este estilo de folis, va a ser recontra común de los años de Mauricio, del reinado de Mauricio. Acá pueden ver un medio folis de la ceca de Constantinopla, también de Mauricio. Un medio folis sin ceca, pero probablemente por el estilo de Cícico. Y acá otro medio folis que tampoco tiene ceca, pero por el estilo es indudablemente de Antioquía, Feúpolis. Las cecas occidentales son bastante raras, por lo general, secas en Italia, y acá tienen un medio folis de la ceca de Rávena, excepcional, por cierto. Está casi sin circular. Y finalmente, también de Mauricio, un medio folis de Cartago. Pero como les decía, va a ser un general de origen semibárbaro, Focas, quien en el año 602 se va a rebelar y va a derrocar a Mauricio y lo va a matar. Esto va a generar una guerra con los persas, por supuesto, porque Cosroes II va a tomar esto como excusa para atacar e invadir el imperio bizantino. Acá tienen un folis de Focas, de la ceca de Nicomedia, y fíjense que una característica de este reinado es que la marca de valor a veces está dada en números romanos, en este caso 40, pero en lugar de la mu, de la m griega, usa el número romano 40. Un poco como pasaba con Justino II y Sofía, Focas aparece también con su esposa, la emperatriz Martina, en algunos folis, como este de la ceca de Feúpolis, Antioquía, año 1, o sea, una moneda del año 602-604. O también en este medio folis de la ceca de Tesalónica, que es una denominación muy común en Tesalónica, luego que se suprimiera el valor 16 numi, se lo va a reemplazar por el 20 o medio folis, que va a ser la moneda principal en esta zona. Acá tienen otro medio folis de Feúpolis, de Antioquía. Y bastante más raro, pero acá pueden ver bien su retrato barbudo, que es la característica de este emperador, es este medio folis de la ceca de Cartago. Fíjense, con la marca de valor en latín 20 y Carts, K-R-T-S en Excel. El segundo periodo de la historia monetaria bizantina se abre con el reinado de Heraclio. Heraclio y su padre van a rebelarse contra Focas ya en el año 608. Su padre era exarca, es decir, virrey de África en Cartago, y van a marchar sobre Constantinopla y finalmente van a derrotar, deponer y ejecutar a Focas, y el hijo, Heraclio, va a ocupar el trono. Se llamaban los dos Heraclios, el padre y el hijo, pero el que va a ocupar el trono va a ser el hijo. Bueno, Heraclio va a ser un emperador muy importante en la historia bizantina, va a restaurar en buena medida el poder del imperio bizantino, que estaba prácticamente hackeado por el avance de los persas sasánidas, y va a lograr reconquistar todos los territorios perdidos a mano de los persas y otros enemigos, reconquistar Egipto, reconquistar Jerusalén, recobrar la Santa Cruz de Jesucristo, que
una reliquia que se habían llevado los persas, y va a reorganizar administrativamente el Imperio Bizantino, sentando las bases administrativas, las reformas fiscales, etcétera, que van a lograr que el Imperio Bizantino sobreviva. Sin embargo, digamos que una de las reformas más notables que va a introducir Heraclio va a ser la reintroducción de la moneda de plata como efectivamente circulante. Esta va a tener lugar con la introducción de una moneda llamada hexagrama, cuyo nombre deriva justamente de su peso, hexagramata, 6 gramata de peso. Obviamente la palabra gramo deriva de este término en griego, nuestra palabra gramo, pero en realidad los gramata eran más pesados, así que esta moneda pesa más o menos 6.6 gramos teóricos. Bueno, acá pueden ver un hexagrama de Heraclio. Este es el primer tipo, acuñado entre los años 615, en que se introdujo esta denominación, y 638. Prácticamente la mayor parte del reinado se acuñó con esta tipología, con los emperadores Heraclio y Heraclio Constantino sentados de frente. Bueno, esta es una moneda de plata, como les digo, de un promedio de 6 gramos y medio aproximadamente, para redondear. Bueno, Heraclio acuñó muchos tipos de foles, y una característica es que muchos de estos foles están sobreacuñados sobre foles de reinados anteriores, mejor dicho. Por ejemplo, fíjense, este es un folis de Heraclio del año 5 de su reinado, con Heraclio y Heraclio Constantino, el emperador chiquitito que aparece a su lado, y está claramente sobreacuñado, como pueden ver, sobre un folis de Mauricio Tiberio de la Ceca de Antioquía. Inconfundible por la epigrafía, por la coronita esa con 3 plumitas, etcétera, etcétera. Folis de Constantinopla de Heraclio del año 5, sobreacuñado sobre un folis de la Ceca de Antioquía. Miren, acá se puede ver bien donde decía anno, Ceup, y bueno, no se llega a ver el año de la moneda original, pero ya se dan cuenta. Bueno, Heraclio, como les decía, acuñó muchos tipos distintos de foles, y también muchos tipos distintos de sólidos que se corresponden más o menos con los foles. Les voy a ir mostrando algunos y les voy a aclarar abajo qué son, qué ceca y qué fecha, etcétera. Pero mientras les voy a decir que Heraclio, que como les digo va a restaurar en buena medida el poder del Imperio Bizantino, sin embargo va a tener la desgracia de que justamente el mismo año 622 en que Heraclio va a emprender su ofensiva, su contraataque contra los persas, va a ser el mismo año en que Mahoma va a escapar a Medina y va a iniciar, fíjense, este también está sobreacuñado sobre un folis de Antioquía. Entonces, el mismo año, como les decía, en que Heraclio va a lanzar su contraataque contra los persas, va a ser el mismo año, 622, en que Mahoma va a emprender su huida hacia Medina, lo cual da origen al surgimiento del Estado musulmán, que para fines del reinado de Heraclio va a gobernar hasta su muerte en el año 641, ya va a haber comenzado su impresionante carrera de expansión, el Islam, y va a haber arrebatado o comenzado a arrebatar prácticamente todas las provincias recuperadas por Heraclio, al punto que incluso bajo su sucesor inmediato los musulmanes prácticamente van a acorralar a los bizantinos en Constantinopla y en Siracusa. Sin embargo, las reformas de Heraclio van a tener una influencia duradera y van a sentar las bases de la posterior recuperación del poder bizantino, porque en buena medida estas reformas fiscales, etcétera, van a conseguir que el imperio sobreviva muchos siglos, y en buena medida estas reformas van a tener que ver con una reforma fiscal y una reforma organizativa, administrativa, organizar las provincias del imperio en los llamados temas militares, y se va a formar el famoso campesino soldado bizantino, que va a ser la espina dorsal de los ejércitos bizantinos en los siguientes siglos. Y fíjense qué interesante, acá tiene monedas de Heraclio de Egipto. Fíjense que yo les expliqué que bajo los bizantinos, Egipto tenía también, como pasaba en la época romana, un sistema monetario cerrado. En Egipto el folis va a valer 33 numie, pero además la unidad monetaria principal va a ser el dodecanumium, o pieza de 12 numi. Acá tienen uno de Heraclio, de los primeros años del reinado, más o menos de los años 613-618, poco antes de que Alejandría y el resto de Egipto cayera en manos de los persas.
Y esta es la mitad, la pieza de 6 numi, con la S, o estigma en realidad, que sería la marca de valor para 6 en griego. También moneda de Heraclio de Alejandría. Sin embargo, como les dije, los persas van a conquistar Egipto y lo van a controlar durante unos 10 años, bajo Cosroes II. Y entre los años 618 y 628, justamente, la Ceca de Alejandría probablemente va a acuñar estas monedas anónimas, que tienen un busto de frente de estilo oriental, que probablemente representa a Cosroes, como Shahanshah, el rey de reyes persa, pero básicamente sigue siendo un dodecanumium de Alejandría. Más tarde, bueno, Heraclio va a reconquistar, como les dijimos, Alejandría y va a reintroducir monedas un poco más pesadas, probablemente para demonetizar las anteriores. Heraclio va a morir en enero del año 641 y va a ser brevemente sucedido por sus hijos, Heraclio Constantino, su hijo mayor, que va a morir en abril probablemente, no se sabe con seguridad, y va a ser sucedido por su hermano y coemperador, por cierto, ambos habían sido elevados a coemperadores bajo Heraclio, Heraclonas, que va a morir probablemente en octubre, y quien efectivamente va a terminar sucediendo a Heraclio va a ser su nieto, Constante II. En verdad se llamaba Constantino, pero pasó a ser conocido como Constante. Y durante el reinado de Constante vamos a tener varias cosas importantes. Por empezar, él va a mover durante un tiempo, durante los últimos años de su reinado, la capital a Siracusa, en la isla de Sicilia, con lo cual Siracusa va a pasar a ser una ceca muy importante también. Y luego que vamos a tener que el Islam va a ir avanzando sobre el imperio bizantino, que va a ir perdiendo territorios cada vez más, con lo cual básicamente va a ser un periodo signado por la expansión del Islam y la gradual pérdida, bajo Constante II y sus sucesores, de muchos territorios del imperio bizantino, como Egipto, África, etc. Al punto que prácticamente los bizantinos van a quedar refugiándose en buena medida detrás de las poderosísimas murallas de su gran capital, Constantinopla, y de otras capitales menores como la propia Siracusa. Y fíjense que también va a acuñar distintos foles, y muchos de estos foles van a ser imitados por los árabes en las provincias que fueron ocupando, y que van a ser las primeras acuñaciones de bronce árabes conocidas como foles o fals árabe bizantinos. Acá pueden ver también distintos foles de Constante. Como ven, pueden ver que el peso va cayendo mucho a lo largo de los años, y obviamente el valor del sólido de oro en términos de foles se va modificando también. Acá tienen una de las últimas monedas bizantinas acuñadas en Egipto, un dodecanumium de Constante II, acuñado en Alejandría. Es una de las últimas monedas acuñadas en Egipto. Luego, poco después, Egipto cae en manos de los árabes. Otra ceca que va a aparecer muy importante en la época de Constante II va a ser Siracusa, en Sicilia. Y acá tienen el típico folis de Siracusa, que está acuñado con el monograma de Constante, fíjense arriba, con su busto de frente en anverso, el monograma de Constante arriba de la marca de valor, y fíjense que están acuñados en foles grandes de periodo anterior, cortados en 4. O sea, se cortaba en 4 una moneda de un folis grande y se lo reacuñaba bajo la forma de 4 foles más livianitos. Acá tienen otro ejemplar de lo mismo que les explicaba. Y nada, hay otros tipos más grandes, más livianos, más pesados, etcétera, con distintos. Ven, fíjense la marca de Exergo SCL, o sea, Sicilia, ceca de Siracusa. Acá tienen otro ejemplar diferente con 2 coemperadores a cada lado de la marca de valor. Y las otras cecas incluyen obviamente Cartago y las cecas también en Italia. Acá tienen un medio folis de Cartago con la marca de valor 20 a cada lado de una cruz. Y acá tienen otro medio folis de Cartago, sobreacuñado probablemente sobre una moneda anterior, porque se ve bastante el bajo tipo. Bajo Constantino IV va a tener lugar una reforma o un intento de reforma que va a tratar de introducir nuevamente un folis pesado al estilo del folis de Justiniano, de la reforma de Justiniano I, pero esto va a tener lugar solamente en Constantinopla y no va a tener en Anatolia, y no va a tener mayor éxito.
porque se va a volver a acuñar los folies chiquititos. El último emperador de la dinastía de Heraclio va a ser Justiniano II, conocido como Rhinóceros, el sin nariz, porque va a ser depuesto, se le va a cortar la nariz y básicamente va a volver a reinar, va a volver a tomar el poder. Luego de una serie de usurpadores, podríamos decir, va a volver a tomar el poder y va a reinar hasta su nueva deposición y muerte. Bueno, bajo este emperador va a tener lugar una cosa muy importante, que va a ser la introducción de las primeras monedas con el retrato de Jesús, sólidos de oro. Esto se va a producir por una disputa que va a haber con los árabes del califato omeya. Básicamente, como los árabes habían conquistado Egipto, le vendían a los bizantinos el papiro que necesitaban estos para todos sus documentos oficiales. Bueno, en algún momento el califa Abd el-Malik va a ordenar que cada hoja de papiro lleve una especie de marca de exportación, que básicamente era una leyenda religiosa que decía algo así como: y repitan todos, no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta, etc., ¿no? Bueno, obviamente esto va a resultar ofensivo para los bizantinos, que obviamente eran muy cristianos. Y como respuesta, Justiniano va a decir: ustedes me mandan el papiro con este sello, bueno, nosotros vamos a mandarles el pago en sólidos de oro con el rostro de Jesús, como forma de propaganda religiosa. Obviamente esto resultó muy ofensivo para los musulmanes, que básicamente no les gusta la representación de seres vivos, pero mucho menos la representación de un santo profeta como es Jesús, y menos que además que para los bizantinos Jesús era Dios. Con lo cual esto va a ser lo que va a disparar la reforma monetaria omeya, que va a introducir las monedas clásicas árabes, todas con inscripciones religiosas, ¿no? Bueno, y obviamente en general las monedas de este emperador, Justiniano II, son bastante escasas, y acá tienen una moneda bastante rara, que es un folis de la Ceca de Rávena en Italia, capital del exarcado de Rávena, la capital bizantina de Italia, con la marca de valor y Rav en exergo. El siguiente periodo de la historia monetaria bizantina es lo que podríamos llamar, que sería el tercer periodo de esta clasificación por periodos que estamos viendo, la época de la controversia iconoclasta. Esta se va a abrir con el ascenso de una nueva dinastía que va a ser fundada por León III, apodado el Isaurio, que sería lo que podríamos llamar la dinastía Isaurio. Bueno, el periodo este se va a caracterizar por un rechazo de la invasión musulmana, pero también porque, comenzando con León III, va a empezar el periodo llamado de la controversia iconoclasta, que van a ser disputas religiosas muy profundas y muy graves entre los bizantinos, que van a ser introducidas justamente por este primer emperador iconoclasta. Los iconoclastas básicamente podrían definirse como aquellos que condenaban el culto a las imágenes, porque justamente por influencia en buena medida del Islam, que acusaba a los cristianos de ser politeístas por adorar imágenes, es decir, idólatras por adorar ídolos, este movimiento religioso cristiano, la iconoclastía, va a justamente tratar de anular la adoración de las imágenes en todas sus variedades, digamos. Y esto va a llevar a la destrucción de muchas obras de arte importantísimas, obviamente. Bueno, así que tenemos este primer emperador iconoclasta, y otra característica de este periodo es que, como se trata de evitar las imágenes religiosas, como por ejemplo incluir el retrato de Jesús, etc., se van a empezar a acumular distintos retratos de personajes, de emperadores reinantes, coemperadores más jóvenes, generalmente hijos asociados al trono, y también emperadores difuntos, emperadores anteriores. Por otro lado, el folis va a ser una moneda cada vez más pequeñita, por lo general, aunque después también va a haber nuevas reformas que van a introducir folis más pesados. Bueno, por ejemplo, acá tienen un folis muy livianito, que es justamente de León III, el Isaurio. Este folis está acuñado en Siracusa, y fíjense lo que es. Es una moneda que pesa menos de 1,5 gramos, con el busto del emperador en anverso y el busto de su hijo y coemperador, futuro Constantino IV, o mejor dicho, es Constantino IV, pero todavía como coemperador, sobre la marca de valor. Bueno, y mientras les voy mostrando otros distintos tipos de foles del reinado de este periodo, podríamos decir, del periodo de la controversia iconoclasta, empezando con los emperadores isaurios y luego sus sucesores, etc., va a haber marchas atrás, va a haber emperadores iconódulos que van a tratar de volver a la adoración de las imágenes, etc., pero en principio
es un periodo que se caracteriza porque lo que van a ver más que nada en las monedas va a ser retrato de 1, 2, 3, 4 y más emperadores también. Y en esta época, fíjense, la ceca de Siracusa es especialmente importante. Muchos de los foles que se ven de esta época, algunos muy chiquititos, algunos de 1 gramo por ahí de peso, están acuñados en Siracusa. Y sin embargo, para mi gusto, son monedas hermosas y fascinantes, digamos, de un periodo muy poco conocido y muy poco estudiado de la historia monetaria bizantina. Sin embargo, la moneda más característica de este periodo de la controversia iconoclasta, que va a ser introducida justamente por León III, el Isaurio, va a ser el miliaresion, que es una moneda de plata. O sea, va a haber una reintroducción luego del fracaso gradual del hexagrama, va a haber la reintroducción de una moneda de plata. Y esta moneda, fíjense, es muy interesante porque está modelada específicamente, directamente, a partir del dirhem musulmán, del dirhem islámico. Fíjense, con la misma característica de esas gráfila triple, etcétera, con una leyenda puramente religiosa en el anverso y con un anverso, mejor dicho, en el reverso, y con un anverso completamente inscripcional. Y acá tienen uno de Constantino VI e Irene, y su madre Irene, como coemperadores. Así que fíjense que esto es prácticamente un dirhem. El miliaresion bizantino de la época de la controversia iconoclasta es un dirhem. Metrológicamente suele ser un poco más liviano. De hecho, algunos están sobreacuñados sobre dirhems ligeramente recortados. Bueno, seguimos viendo algunas monedas de los emperadores de este periodo. Fíjense, algunos foles todavía traen la marca de valor. En esta época es cuando va a ir desapareciendo definitivamente, justamente durante este periodo, la marca de valor como tipología de reverso de las monedas. Igual, fíjense que la fecha pasa a ser una cosa directamente falsa, porque dice XXX y NNN, como una abreviatura de anno, o sea, año, y XXX. Y también la marca de oficina pasa a perder sentido, digamos, que básicamente lo único que tiene sentido de este reverso es la marca de valor. Como les digo, pronto va a ir desapareciendo. Bueno, en este caso, en lugar de marca de valor, tienen las iniciales de los coemperadores León V el Armenio y Capa de Constantino, su hijo asociado al trono. Pueden ver algunos foles más de León V el Armenio. Como pueden ver, tengo muchas monedas repetidas de esta época para poder representar bien los distintos tipos, para que se vean completos, porque muchas veces no se llegan a ver completos los tipos, y por eso hay que tener varias monedas de un mismo tipo para representarlos. Bueno, básicamente este periodo va a llegar a su fin con la usurpación, podríamos decir, de el primer emperador Basilio, apodado el Macedonio, que justamente va a introducir una nueva dinastía. Fíjense, al final del periodo tenemos foles realmente mucho más grandes, más pesados, como estos de Teófilo, y estos de Constantinopla, si bien son de otra ceca, son monedas de casi 8 gramos. Fíjense, comparen estos foles de Teófilo de más o menos 7 gramos y medio, 8 gramos, con estos otros del mismo emperador de la ceca de Siracusa, que son mucho más livianitos, y tienen nuevamente, como les digo, los retratos varios personajes.